glorioso Padre Pío, humilde servidor y fiel discípulo del Cordero, lo seguiste hasta la cruz, fuiste como víctima por nuestros pecados. Unido a Él y lleno de su amor, llevas la buena noticia de su resurrección a los pobres y a los enfermos, mostrando el rostro misericordioso de Dios Padre. Oh orador y amigo incansable de Dios, bendice a los que trabajan y mantienen la casa de alivio al sufrimiento. Orienta desde el cielo a tus grupos de oración para que sean faros de luz en este mundo turbulento y para que extiendan por todas partes el aroma de tu caridad. Oh Santo del Paraíso, obtén para nosotros la salud del cuerpo y espíritu, paz en las familias y la coherencia de la vida cristiana, para que podamos entrar contigo en la gloria del paraíso. Amén. Queridos amigos, soy Marcelo Muñoz y hoy conoceremos un poco más acerca de San Pío de Pietrelcina. En 1929 va a San Giovanni Rotondo el escritor Riccardo Bacchelli con el ánimo dispuesto a respetar un hecho y a escrutar a un hombre sin vana curiosidad. Conversando de esto y de lo otro, bromeando también, el escritor no captaba si al hablar de argumentos serios, el Padre Pío se expresaba con precisión y criterio, como lo hacía por su buen discernimiento natural o por la práctica del estudio. Decía cosas sutiles con palabras incultas, de sólida e insólita simplicidad. Así, hablando de uno de sus detractores exacerbados, se expresó con resolución y firmeza, con una severa caridad, que me dijo mucho sobre la firme convicción de su alma. Esta nacía de un no sé qué de lo más espontáneo y propio de la humildad ascéptica de los ejercicios espirituales que habían contribuido a fortificarla. Al mencionar la retractación del detractor y comentándole que éste parecía decir y hacer en serio su arrepentimiento, el fraile dijo: «Espero esto por él, por mí no tengo necesidad». De los estigmas y de los milagros no se habla, como si no los recordara. Y esto, por cuanto puedo decir yo con un criterio común, me hace, al reflexionarlo, más dispuesto hacia la maravilla y el respeto en conjunto. Tal fue mi encuentro con uno que un día estará en los altares y que vive en el valle que fue de llano y es hoy franciscano en el Gárgamo. En San Giovanni Rotondo no existía el inmenso hospital. Había muchas muestras de sufrimiento extendidas por todas partes, entre rocas y casas, sobre callejuelas y sobre el atrio del convento, cuando arribó el literato florentino, acompañado de su educación estética que le hacía concebir a ciertos religiosos solo en actitud inspirada, con los ojos vueltos al cielo, la frente iluminada por un rayo de luz, los brazos abiertos o cruzados sobre el pecho. Por consiguiente, en el coro de los capuchinos buscaba entre las hieráticas figuras en oración la de un Padre Pío, según su estética imaginación, y al contrario, así no era. El Padre Pío no tenía ni ojos estáticos ni barba larga y sedosa. El Padre Pío era aquel que yo habría definido como el menos místico. En vez de desilusionarme, me sentí satisfecho. Temía en realidad encontrar una copia estilizada y al contrario, descubrí una figura original. Temía encontrar, no digo un simulador, pero por lo menos un imitador de santidad. Y al contrario, tenía frente a mí, en tal caso, a una ostentación de la naturaleza, o mejor, a una revelación de sinceridad. La segunda sorpresa, junto con una profunda impresión, la tuvo en la mañana siguiente en la iglesia. Junto al altar mayor, la figura del Padre Pío se le aparecía de perfil. Noté, durante la larguísima celebración, ciertos movimientos de su rostro. Apretaba los párpados enrojecidos, haciendo casi una mueca. Lloraba como llora quien no sabe o no quiere llorar.
como quien no puede refrenarlo, pero lo reprime y lo niega. Un llanto tormentoso, antidramático, un llanto verdadero. La misma mañana, alrededor del confesionario del Padre Pío, la gente se agolpaba, se empujaba, casi peleaba. Espectáculo de ruda y también primitiva devoción. Y el visitante literato se apartaba, con una discreción que tenía algo de descontento y con una cautela que tenía algo de vacilación. Inmóvil, largo rato, más atento en observar contrariado a los otros que en indagar mi conciencia con sentimiento de contrición. Y ya fuese porque era tarde o porque no merecía ya otra acogida, cuando llegué a arrodillarme al confesionario, el Padre Pío me azotó la puertita sobre la cara. Se levantó y salió rezongando. Intercede un amigo y en la tarde el Padre Pío me recibió en su celda para confesarme. En la actitud, en las sugerencias, en las amonestaciones, no fue diferente de un párroco rural. Ninguna palabra fuera de lo común, ninguna expresión sublime, nada de extraordinario. Para mí, que evidente no era otra cosa que un pecador común. Recuerdo que acusándome de las excesivas preocupaciones familiares, me golpeó la espalda diciéndome: ánimo, ánimo, los hijos no son clavos. Tercera sorpresa, tercera lección que recibe del Padre Pío. Fraile desprovisto de poses ascéticas, sacerdote desprovisto de actitudes místicas, confesor desprovisto de refinamientos espirituales. Al menos conmigo, que quizás me habría sentido complacido si hubiese sido tratado como un penitente excepcional, o por lo menos de respeto. El Padre Pío es el Padre Pío. Poniendo aparte la santidad, que no nos corresponde a nosotros proclamar, es un hombre capaz de superar todas las previsiones, de desbaratar todos los diseños, de desmentir todos los prejuicios. Su autenticidad, su originalidad, su proceder genuino están fuera de discusión. Por encima de cualquier sospecha están la sinceridad de su alma y la potencia de su espíritu. Me di cuenta personalmente en aquella lejana visita a San Giovanni Rotondo. Tenemos la confirmación en las obras que alrededor de él florecen con prodigiosa fecundidad sobre la áspera tierra gargánica y sobre aquella aún más áridamente ingrata del sufrimiento humano. El literato florentino Piero Garbellini nos dice lo siguiente: el Padre Pío es un hombre desprovisto de poses ascéticas, asequible a todos, espontáneo y natural, abierto y amable con todos los hombres que encuentra sobre su ruta, para sostenerlos y ayudarlos con su presencia. Continuamente, hombre simple, fraile común, que vive según el más común y normal de los modos, la más extraordinaria y anormal de las aventuras, llevar en su carne los estigmas de Cristo todos los días y a toda hora, y de tal manera que los otros no deben darse cuenta, mostrarse igual que los demás, igual con todos, sin rechazar ninguna condición humana. Pura y santa simplicidad, hermana de la santa humildad, que excava el vacío del alma para preparar el espacio vacío a Dios que vendrá a llenarlo. Quien se humilla recibe más abundantemente la gracia, porque crea en sí el declive que permite a Dios descender hasta la persona. San Bernardino de Siena estaba siempre alegre y ocurrente, a menudo sarcástico. Su dulzura, sí, dulzura se la puede llamar, no era lánguida, era como ciertos capullos de flores, cuya punta parece lista para pinchar. Había, aún entre los frailes, quien se escandalizaba de sus bromas y de sus palabras mordaces. Fray Marcelino da Chivezza relata que uno de estos frailes, al ver los milagros que obraba después de muerto, le tuvo que pedir perdón con estas palabras: «Oh Padre mío, perdóname porque murmuraba sobre ti». Nosotros ya pedimos este perdón, pero no renunciamos al principio universal de que en esta vida nadie será tan santo
que no esté sujeto a imperfecciones. No creamos al Padre Pío cuando se dice cargado de innumerables pecados, de la vida envenenada de pecado, del corazón por largo tiempo hogar de grandísima iniquidad, porque sabemos que se trataba de piadosa exageración, muy frecuente en la hagiografía católica, que hunde sus raíces en el íntimo conocimiento de la debilidad humana y de la santidad divina. Sin embargo, no aceptamos como válidas todas las sutiles ocurrencias de aquellos que a toda costa andan en busca de quién sabe qué recóndito motivo espiritual y sobrenatural en cada gesto realizado por el Padre Pío con poca gracia, o que lo parece, queriendo sostener la ausencia del más mínimo vestigio de la naturaleza en su vida, desde su nacimiento hasta su muerte. Nos da la impresión de que temen disminuir la santidad y por eso ahogan su fresca humanidad y abierta sinceridad, brindando así un servicio desventajoso al personaje que aman con un amor preocupado, y no saben quizá que muchos santos se sirven nada menos que de la cólera para ejercer su celo en momentos críticos, y no obstante figuran entre los grandes santos, los cuales supieron regular sus pasiones como el centurión del Evangelio, que decía a sus soldados: vayan, y ellos iban; vuelvan, y ellos volvían. Nosotros, pobre gente, no tenemos tanto dominio sobre nuestras personas. Nuestro caballo no está tan bien domado como para obedecer de inmediato a nuestras señales, pero también junto a los santos que podían servirse de la cólera sin peligro y por celo apostólico, la hagiografía católica presenta asimismo la vehemencia de otros siervos de Dios que, aun cuando la combatían asiduamente a través de la perseverancia ascética, nunca la derrotaron por completo. Son defectos que están para recordar que si el librarse de ellos es una premisa necesaria para alcanzar la santidad, es cierto también que la santidad no consiste en estar libre de todo defecto. Y a propósito del Padre Pío, periodistas, biógrafos y visitantes de todas las categorías a menudo han mencionado cierta hostilidad. El Padre Pío, por gracia de Dios, nunca renegó de su dulcísimo Jesús, pero no llevaba en el pecho un alma rígida. Se enoja si injustamente es reprendido por su director espiritual y padre provincial, Benedetto de San Marcos in Lamis. Se queja de su silencio ante las repetidas solicitudes para recibir la facultad de confesar a los varones. Defiende con cierta animosidad el derecho a la vida, al grado de ser reprendido por quien lo dirige. El mismo que en otra ocasión lo consuela de un gran dolor por una supuesta mentira, exhortándolo a calmar las ansiedades por la venialidad cometida y a confiar al buen Jesús su debilidad. Y también está convencido de que los santos no tienen los sentidos aventureros y mantienen refrenadas las tendencias revoltosas. El discípulo sabe, al igual que su director, que mediante la paciencia poseemos nuestra alma y se hace más perfecta, y mientras más perfecta la posesión, más segura, sin embargo, confiesa candorosamente el discípulo. En ciertas ansias arrebatadísimas del espíritu, sin que yo lo quiera, me veo sujeto a actos de impaciencia, y esta es otra espina que me atraviesa el corazón. Se aflige de que alguna vez, también sin quererlo y sin advertirlo, le sucede alzar un poco la voz en lo que concierne a la corrección. Reconozco que es una debilidad reprobable, pero ¿cómo haré para poder evitarla si me sucede sin darme cuenta? No obstante, rezo, gimo, me lamento con nuestro Señor por esto, pero todavía no me escucha completamente. Y no obstante toda la vigilancia que pongo en esto, alguna vez me toca hacer lo que desdichadamente aborrezco y deseo evitar. Continúe también usted encomendándome a la divina piedad. Y el Padre Benedetto de San Marcos in Lamis, hablando de la ira, hermana mayor de la impaciencia, exhorta a no desanimarse y aconseja meterla
como en un hatillo, y decirle dulcemente a Jesús: ¿ves? Quiero tener paciencia con mi impaciencia. Y para la debilidad reprobable del Padre Pío, da el siguiente consejo y penitencia: no te inquietes por los arrebatos, pero nunca estés tranquilo. Si el Señor no te da la gracia de la perenne y continua dulzura, es con el fin de darte motivo para ejercitar la santa humildad. Imponte como penitencia, cada vez que se te suelte el freno, mostrarte de inmediato 2 veces más suave. Con la inconsciencia no hay culpa, y especialmente en los actos repentinos. Piensa que se trata de un remanente de alguna costumbre adquirida. El hijo espiritual, dócil, se empeña en poseer completa la virtud de la dulzura y comunica sus esfuerzos a su siempre queridísimo Padre. Y dice: parece que la dama dulzura va un poco mejor, pero no estoy ni tantito satisfecho. Sin embargo, no quiero perder los ánimos. Son tantas, Padre mío, las promesas que he hecho a Jesús y a María. Deseo esta virtud mediante la ayuda de ellos, y a cambio, además de mantener las otras promesas que les hice, prometí también constituirla tema de mis asiduas meditaciones e incluso constante argumento de mis indicaciones a las almas. Vea pues, Padre, que no permanezco indiferente en la práctica de esta virtud. Ayúdeme con sus oraciones y con la de los demás. Asimismo, él explica la causa de los arranques. Devorado por el amor a Dios y al prójimo, con Dios siempre fijo en la mente y a él ligado continuamente en todas las potencias interiores, los arranques son causados precisamente por esta dura sujeción. Llamémosle, no obstante, dichosa. ¿Cómo es posible ver a Dios que se aflige con el mal y no afligirse igualmente? Ver a Dios que está a punto de descargar sus rayos y para detenerlo no hay otro remedio sino alzar la mano y sujetar su brazo, dirigiendo la otra agitada hacia el propio hermano, por un doble motivo: que rechace el mal y que se aparte y rápido del lugar donde está, porque la mano del juez se encuentra a punto de descargarse sobre él. Creed también, con tal motivo, que en este momento mi interior no queda ni siquiera sacudido y mucho menos alterado. No intento otra cosa sino mantener y querer lo que quiere Dios, y en Él me siento siempre sosegado, siempre, al menos en mi interior. En lo exterior, alguna vez un poco incómodo. El Padre Benedetto comprende, quiere saber y formula un deseo: manténme informado sobre cómo va tu conducta, si observas pleno dominio o todavía no. ¿Cuánto me importa asegurarme de que eres dulce, habitualmente dulce como los santos? Los pecados del mundo, antes que entristecerlo a él, entristecen el corazón de Dios y perjudican a las almas, y por consiguiente, a veces había en su rostro, en su mirada y en el lenguaje, vetas de amargura que no provenían de intolerancia o de rebeliones interiores en situaciones sobrecogedoras, sino más bien de la visión de cosas que no habría querido ver. Uno de los más terribles dones que el Señor puede conceder a un alma, especialmente a la sacerdotal, es aquel de leer en los corazones, como en un libro abierto, y ver detrás de engañosas apariencias nauseabundas hipocresías. ¿Y qué decir de un sacerdote como el Padre Pío, que estaba durante horas y horas, durante meses y meses, durante años y años, en aquel escurridero de todas las miserias humanas, como es el confesionario? El terrible don de leer en los corazones, como en un libro abierto, lo recibido del Señor, pero excluyendo de tal afirmación toda la fantástica exageración del siempre y donde quiera. Oye, me dijo un día, yo trato a las almas como merecen
delante de Dios. Era la respuesta a una observación mía respecto a una personalidad que se quedó un poco resentida por el tratamiento superficial que el Padre Pío le había aplicado. Les pertenezco a todos ustedes. Cada uno puede decir: el Padre Pío es mío. De hecho, les aseguro que cuando el Señor me llame le diré: Señor, me quedaré en las puertas del cielo hasta ver que todos mis hijos e hijas hayan entrado. Queridos amigos, soy Marcelo Muñoz y estamos llegando al final de este audio en el que juntos hemos conocido un poco más acerca de San Pío de Pietrelcina.